La presentación de hoy va a tener estos tres contenidos. Básicamente la idea es discutir primero sobre esta idea de la escalabilidad de un sistema bioelectroquímico o de una tecnología electroquímica microbiana, y hago la diferencia en estos dos conceptos básicamente porque una tecnología uno la asocia a bioremediación, tratamiento, generación de un producto. Y a veces un sistema bioelectroquímico o un setup electroquímico con microorganismos nos puede ayudar quizás a entender procesos, a desarrollar otro tipo de productos que no necesariamente es con el fin de tratar. Ahí vamos a discutir un poquito de eso. Después también mostrar algunos de los desafíos que existen hoy en la escalabilidad. Yo creo que ya hoy día y durante los días anteriores han visto cuáles son esos desafíos con la experiencia de todos quienes han presentado, pero quizás podemos revisitarlos y ustedes también, si tienen alguna experiencia tratando de escalar este tipo de sistemas, los pueden compartir a través del chat o levantando la mano y les damos la palabra. Y finalmente, contarles también algunos casos de estudio o casos exitosos que uno puede encontrar, ya no de estos sistemas en institutos o universidades, sino ahora en compañías, en empresas que están ofreciendo servicios comerciales. Esto es una tecnología que ya no es solo de laboratorio, de investigación, sino que está en la vida real, por decirlo así. Y vamos a ver un poco de eso y también puede ser bastante motivante para varios que están partiendo en este tema. Entonces, bueno, quizás la primera idea es que uno piensa que mientras más grande sea el reactor, ¿verdad? Mejor. Y lo que tratamos de hacer es escalar hacia arriba, ¿no es cierto? Es que los reactores cada vez sean más grandes para tratar mayor cantidad de caudal, para poder generar más remediación. Y la pregunta es si es que en realidad nosotros escalamos nuestros sistemas, ¿son mejores o no? Finalmente logramos esta mejora en la performance, o quizás algo tan simple como si podemos mantener el rendimiento que tenemos en el laboratorio y ahora en la vida real. Y durante esta semana hemos visto que al parecer eso no es tan sencillo por tanto restricciones biológicas, de arquitectura del reactor, con resistencias óhmicas, ¿verdad? De materiales, de costo. Hay un montón de temáticas que influencian esta respuesta. Hoy día tenemos distintas escalas de estos sistemas. Yo con este esquema traté de representar un poco una idea, que es que yo creo que no existe un reactor o un diseño que sea el mejor, el óptimo. A mí muchas veces me han preguntado, ¿cuál es el mejor diseño? Y yo creo que la respuesta es depende, y depende del objetivo que uno tenga, ¿no es cierto? El objetivo que uno tiene, y aquí en esta idea de la escalabilidad, yendo de izquierda a derecha, uno puede tener un objetivo de bioprospección, de encontrar nuevos microorganismos electroquímicamente activos, y quizás para ese objetivo no necesito el mismo reactor que para el siguiente objetivo, que es, por ejemplo, eh, evaluar si es que ya tengo un consorcio microbiano, si ese consorcio, esa biopelícula, tiene una capacidad electroquímica, o quizás quiero tener una prueba de concepto de un dispositivo, de un sistema que pueda tratar un contaminante emergente o un efluente particular. Y ya después, un sistema que quiero escalar claramente va a tener un diseño diferente a los anteriores por todas las restricciones que hablamos. De manera tal de que uno tiene que acomodar la escala o el diseño, perdón, a la escala que uno quiere, ¿ya? Y vamos a encontrar que muchas veces un diseño que funciona muy bien en el laboratorio, ya a una escala industrial o piloto no va a funcionar bien, lo que no significa que sea malo, sino que responde a la pregunta o responde al objetivo que yo tengo, ¿ya? Entonces, ¿hay un diseño mejor que otro? Depende cuál sea mi objetivo. Por ejemplo, este diseño que probablemente todos podemos desarrollar en nuestros laboratorios. Aquí hay una botella, un shot modificado para mantener una condición anaeróbica en una celda que podría ser de electrólisis microbiano, con dos electrodos.
o potencialmente con tres electrodos si yo tengo un electrodo de referencia, como está en la imagen, donde yo puedo aplicar un potencial. Claramente, esta arquitectura va a ser difícil escalarla como tal, ¿no es cierto? Porque sabemos ya que va a ser poco óptima si uno quiere mantener un flujo continuo, que una botella gigante, un electrodo, ¿verdad? Enorme, no puede ser. Sin embargo, para ciertas aplicaciones de estudios fundamentales, todavía encontramos que se utiliza mucho, porque nos permite responder preguntas como la que está en esta diapositiva. Básicamente aquí uno puede medir, y lo que hicieron en este trabajo fue medir el crecimiento de dos biopelículas de Geobacter sulforeducens y de Shigionella onidensis y compararlos de manera, de distintas maneras. Una es mirando cómo la biopelícula crece a través de microscopía confocal y uno puede ver las diferencias que se producen entre ambos sistemas. Shigionella crece mucho menos que Geobacter. Y también de una manera electroquímica, y uno puede ver en el gráfico la densidad de corriente que se va generando en el tiempo y cómo esta aumenta y después disminuye una vez que se acaba el sustrato. Entonces, en un problema fundamental hace mucho sentido tener este dispositivo o esta arquitectura porque responde a una pregunta que en este caso podría ser, ¿puedo monitorear la actividad electroquímica de mis microorganismos de manera in situ, online? La microscopía termina siendo destructiva o puede ser al final del experimento, pero la forma electroquímica o la experiencia electroquímica nos puede dar una mirada en tiempo real. O la pregunta podría ser, quiero comparar dos microorganismos distintos y ver cuál es el que tiene una mayor actividad electroquímica. Y eso, esta arquitectura de nuevo funciona bien. Luego, si quiero, por ejemplo, con una celda de tres electrodos, evaluar la actividad del microorganismo, aquí podría, por ejemplo, un microorganismo que transforme un contaminante, como en este caso el clorato que está ahí, SClO3 menos, es capaz de catalizar la reducción. Bueno, y uno puede hacer una prueba electroquímica en una celda de nuevo tres electrodos distinta a la anterior, pero muy similar, ya con un electrodo, en este caso una tela. Y claro, uno piensa difícil de escalar este sistema para generar una bioremediación o un tratamiento, pero responde muy bien a la pregunta más fundamental que tengo yo, que puede ser para buscar microorganismos que hagan algún proceso o que catalicen algún proceso o transformen algún contaminante que yo busco. Y esta escala pequeña, fácil de replicar, ¿no es cierto? Que puedo mantener condiciones de esterilidad, donde utilizo materiales que si es un laboratorio de bioquímica, un laboratorio de biología o un laboratorio de electroquímica, son materiales que puedo encontrar y me permiten hacer una transición sencilla desde esas disciplinas a una interdisciplina o el trabajo más de bioelectroquímica. Luego ya si quiero pensar en cómo un sistema podría escalar hacia algo que, por ejemplo, pudiera funcionar en un flujo continuo, en un reactor escalable, en un reactor que pudiera ser en distintas stacks o que pudiera ser modular, ¿verdad? Yo podría tener un diseño como este es un ejemplo solamente donde ya podría cambiar mi tipo de material de electrodo a materiales de gránulos o volumétricos, como hablamos durante esta semana, en sistemas con cámaras, ¿verdad? Una cámara anódica, una cámara catódica, una membrana, un flujo, distintas reacciones en ambas cámaras. En este caso hay un ejemplo para procesos de remoción de materia orgánica y materia inorgánica, en este caso nitrificación y luego desnitrificación en el cátodo, y en flujo continuo. Y uno puede con este sistema quizás hacer una prueba de concepto, es decir, es posible tener este tipo de reacciones, esta es la comunidad que yo voy a obtener, la comunidad de microorganismos que va a crearse o que va a formarse en estos reactores. Puedo evaluar diseños para ver la hidrodinámica dentro del reactor y empezar a pensar ya más a nivel de reactor que a nivel de procesos más fundamentales. Pero todavía a una escala pequeña que yo puedo manejar en un laboratorio sin ningún problema. Y ya después tenemos reactores de gran escala que vamos a ver algunos ejemplos durante el día de hoy que han seguido este camino y lo han seguido de distinta manera. Y eso es también lo lindo
de esta disciplina, que hay mucho espacio para la creatividad y también para el inventar distintos diseños que nos puedan resolver distintos problemas. Aquí tenemos tres ejemplos, bueno, hay más, hay cuatro ejemplos en realidad que están acá y que de los que vamos a discutir. El primero que ustedes pueden ver a la izquierda son reactores, probablemente las primeras sistemas piloto que se realizaron en Australia de manera modular para el tratamiento de residuos de cerveza. El reactor que está al medio arriba, el Metland, es de un sistema híbrido combinado con un sistema con plantas tipo humedal para el tratamiento de efluentes industriales y domésticos. El de abajo es el de Cambrian, también muy similar para el tratamiento de residuos industriales y domésticos. El de AquaCycle que está a la derecha, también un sistema similar a los anteriores, ya no híbrido con plantas, sino quizás más parecido a una celda de combustible como quizás las conocemos, las hemos visto durante esta semana. Y abajo el sistema se llama BET con dos T, que es el que está ahí, que voy a mostrarles en una diapositiva más adelante. Entonces tenemos todas estas escalas diferentes. Les quiero contar, antes de pasar a estos ejemplos exitosos, también un poco la experiencia que hemos tenido nosotros en el laboratorio de cómo usar estas distintas escalas con distintos propósitos, por ejemplo, para el tratamiento de fluentes industriales o domiciliarios. Y acá en esta diapositiva tengo dos diseños que nosotros hemos trabajado acá y que probablemente para ustedes los pueden reconocer fácilmente. Y también aprovechar por si tienen algunas preguntas respecto de las ventajas o desventajas de dos diseños distintos. El primero que está al lado izquierdo de la pantalla son estos sistemas de celdas, ¿verdad? Microbial fuel cells en este caso, de dos cámaras con una membrana de intercambio catiónico, con electrodos más bien planos que pueden ser telas o placas, láminas de grafito o de carbono. Y en este caso, sistemas que nosotros, por ejemplo, podemos replicar en el laboratorio. Ahí se ve, tenemos varias réplicas, funcionan con distintos tipos de fluentes, tamaños pequeños, 30 ml de volumen, por ejemplo, en cada reactor. Hemos tenido algunos que son un poco más grandes, un poco más pequeños, pero más bien experimentos más fundamentales, ¿ya? Y les voy a contar un ejemplo de eso. Y el del lado derecho ya es un reactor con un diseño escalable que son ahora con electrodos de material granular, con gránulos en este caso carbón activado, este GAC, que está compactado en una columna y que esa columna también están separados en una zona anódica y una zona catódica. Y estos sistemas tubulares también están bien reportados en la literatura. Ninguno de estos diseños es muy especial o particular, sino más bien son bien usados en estos sistemas, los pueden encontrar en muchos trabajos. ¿Cuál es quizás el aspecto interesante que me gustaría recalcar acá? Es, por ejemplo, el foco de la investigación en cada uno de estos dos diseños. Para el primer diseño, que son estas celdas de combustible, el foco, por ejemplo, de nuestro trabajo ahí fue probar si es que, por ejemplo, podíamos degradar estos surfactantes que están presentes en los detergentes para lavar la ropa, y si podemos, por ejemplo, con aguas de lavado de ropa o aguas que tengan detergentes industriales, una microbial fuel cells podría degradarlo. Entonces era una pregunta bien conceptual, ¿verdad? Y el objetivo ahí era probar si podía ser degradado, cuáles eran las tasas de degradación, cuál era la identidad de la comunidad de microorganismos que se selecciona para degradar este tipo de contaminantes, si había microorganismos que eran electroquímicamente activos, por tanto, algunas pruebas electroquímicas, como las que ustedes han visto esta semana, también se utilizaron. Y todo eso posible con estos reactores pequeños que permiten trabajar de forma en ciclos discontinuos, en lotes, varios tiempos, cambiando distintos tiempos de duración del ciclo,
distintas concentraciones de, en este caso, los surfactantes o detergentes. Y eso es algo que se puede hacer, ¿verdad?, en un ambiente de laboratorio controlado con este tipo de sistema. Luego en el ejemplo de la derecha, estos reactores tubulares, ya quizás algunas de las preguntas anteriores era más difícil de responder con esta configuración porque la operación es diferente, la materialidad de los electrodos es distinta, hacer pruebas electroquímicas con un electrodo granular es más complejo. Por tanto, las preguntas acá fue más bien probar distintas configuraciones del sistema. Y lo que hicimos acá fue probar el rendimiento o la performance de estas columnas empacadas, operadas como una celda de combustible microbiano, operada como una celda de electrólisis eh, microbiana, operados de forma abiótica, con controles abióticos, es decir, sin una biopelícula, ver cuál es la contribución de los distintos elementos que tiene, la contribución del carbono activado, la contribución de los microorganismos, la contribución de la, la parte electroquímica, en este caso, en el sistema. Y de esa manera ver, hacer como este análisis, como lo llamamos ahí, multidimensional, enfocado en la eficiencia en el tratamiento del agua y también midiendo bastantes parámetros de calidad del agua. Entonces acá era un objetivo un poco más aplicado, no un objetivo tan fundamental, con miras hacia la escalabilidad de estos sistemas. Entonces acá ya nos movemos hacia la escalabilidad del sistema en un diseño que nos permite responder preguntas distintas a las que nos permitiría un sistema como más tradicional, como lo hemos visto durante esta semana. El objetivo acá entonces de estos sistemas hoy en día es ir aumentando su tamaño y aquí por ejemplo les voy a mostrar algunas imágenes de este proceso, columnas pequeñas que nos permitían ya en flujo continuo en un sistema con un estanque de agua que recibe el efluente y la columna que va filtrando 3 litros por día y después aquí ya otro sistema de 20 litros por día, un sistema ya de 100 litros por día que por ejemplo podía recibir el agua residual de, ay, que era un poquito mal la diapositiva, de agua, por ejemplo, de lavado de ropa, agua real, también pasar de aguas sintéticas a efluentes reales, también es cosas que uno puede hacer con estos sistemas. Y, por ejemplo, a medida que uno va aumentando la escala, ya claramente se hace más complejo el tener réplicas de los sistemas porque tiene una escala mayor, entonces uno encuentra en la literatura que para sistemas más pequeños, más fundamentales, donde hay más, probablemente más variabilidad, el manejo de la réplica es distinto que ya con sistemas piloto o sistemas que están escalados. ¿Ya? Y aquí tenemos otro ejemplo ya del sistema operando en una condición más real, ya de nuevo 100 litros día, operando en este caso, por ejemplo, estos son para aguas grises oscuras, que son aguas de residuos de cocinas, de alimentos, con detergentes también, del lavado de los productos, y también se han evaluado un poquito esa performance. Yo sé que el día, puede que me pierda en el día, no sé si fue el lunes o el martes, ustedes discutieron este artículo y también quería ver si había o que hubiera la posibilidad de poder ayudar a responder algunas dudas que entiendo que aparecieron durante ese día. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, quizás lo podemos responder porque justamente lo puede escribir en el chat y yo puedo comentarlo o puede levantar la mano. Porque justamente este diseño, el objetivo fue moverse hacia un diseño que nos permitiera ir escalando el sistema en las escalas que les mostré antes. Em, la idea hoy día del sistema es que pudiera funcionar en flujo continuo, por un largo tiempo de operación. En el caso, por ejemplo, de este experimento, operó cerca de un año de forma discontinua y hoy día lo estamos tratando de hacer operar no el mismo reactor, pero con un diseño similar, ya por más largo tiempo, pero de forma más continua con el estanque como veían en la diapositiva anterior. Entonces, si tienen alguna pregunta o comentario o alguna cosa que no se entendió respecto de este diseño, por favor hagan la pregunta. Si no se les ocurre ahora, lo podemos revisar al final de la presentación.
pero se los dejo ahí como una primera invitación para poder interactuar. Había muchas Bien, preguntas en ese momento. ¿cómo? Había muchas preguntas en ese momento. Sí, eh, se olvidaron las preguntas. Igual yo te hago una de las que me acuerdo. No nos Dale. quedaba claro si el efluente también estaba en el cátodo. Sí, esa es una muy buena pregunta porque en realidad fue una cosa que tuvimos que evaluar en el sistema de cómo hacíamos funcionar esto. Y en el caso del sistema en continuo, efectivamente el agua pasa del ánodo hacia el cátodo. Ese es como el flujo del agua, pasa del ánodo al cátodo. En el caso de este sistema, al ser en batch, claro, se había finalmente como una mezcla de agua entre el ánodo y el cátodo, pero como había una membrana también había una diferenciación había como una especie de diferenciación de las concentraciones en el ánodo y el cátodo. Pero sí, efectivamente el agua pasa por la zona anódica y la zona catódica. Lo que hemos visto en los reactores operados en flujo continuo es que, claro, la idea es que pase primero por el ánodo. El carbón activado en estos sistemas cumple el rol de ir filtrando y absorbiendo la materia orgánica de manera física y química, y por tanto, al pasar la matriz de carbón activado, ya una gran cantidad de la materia orgánica queda ocluida en el carbón activado. Entonces, lo que llega al cátodo es muy poco de DBO de DQO o DBO. ¿Ya? Pero sí llega algo también de nitrato, por ejemplo, que puede haber en el agua o sulfato, y dependiendo de cómo se opera el sistema, podría funcionar también como un biocátodo, ¿ya? Pero en este caso, para este experimento, el cátodo fue aireado para evitar eso, pero en otros sistemas no hemos aireado, el que tenemos ahora no aireamos el cátodo, eh, y hemos visto algo de desnitrificación también en el cátodo. Sí, pero algo de materia orgánica llega al sistema y por eso también lo estamos operando hoy día con recirculación, con loops de recirculación, de manera tal de ir depurando el agua a través de distintos ciclos. Pero cuando hablas de recirculación, ahí es recircular en el cátodo nada más. No, no, Oh, recircular en todo el sistema, que en pase todo. por el Ya. ánodo, luego por el cátodo y luego vuelve a pasar por el ánodo y vuelve a pasar por el cátodo y así. Em, de manera claro, no es una operación en este caso, estoy hablando de ejemplos reales. O quizás de este ejemplo de acá, por ejemplo, el agua llega al estanque, que tiene un tiempo de residencia mayor que el tiempo de residencia que tiene el reactor. Por tanto, eso nos permite recircular durante un tiempo para que el agua pase varias veces por el sistema antes de salir nuevamente como agua tratada. Aldair me acuerdo que tenía una pregunta de las curvas. No me acuerdo potencia. Sí, ahí, o sea, creo que hay una parte Ajá. en donde hacen como curvas que creo que eran como carga y descarga, Sí. que a la final pues, no entendíamos bien cómo era el procedimiento y con qué objetivo se hizo eso. Ya, gracias por la pregunta, porque eso también habla de una propiedad muy interesante de los materiales. En este caso, como ocupamos el carbón activado se va cargando durante el proceso. Ya, tiene una función como un capacitador. Entonces, lo que queríamos probar era justamente que eso ocurría, que en el fondo del sistema cuando uno lo desconecta, lo deja en circuito abierto, el carbón activado tiene esta capacidad de acumular la carga y cuando uno cierra el circuito, se descarga. Y eso finalmente termina en que uno puede obtener picos de corriente más altos también. Y básicamente permite describir un poco la propiedad de este sistema. En otros experimentos se ha probado también que estos materiales granulares, ahora por ejemplo, no en una columna empacada, sino en un medio fluidizado, también podrían actuar como mediadores capaces de tomar los electrones que entregan los microorganismos, retener esos electrones, cargarse de alguna manera el electrodo y descargarse después en un colector o algún electrodo que esté en el reactor. Eso, esa propiedad parece bien interesante en estos materiales porque permite, claro, pasar de columnas empacadas, como en el caso nuestro, a medios fluidizados donde uno puede tener
una mayor cantidad de volumen de reactor versus menos cantidad, en este caso, de material granular, por tanto, abaratar los costos. Y por otro lado, tener un sistema más homogéneo en términos de concentraciones en todo el volumen del reactor, no tener los problemas típicos de una columna que son cortocircuitos, canales preferenciales y lugares por donde el agua va a circular y otros que estén más muertos, ¿ya? Entonces, el objetivo de esa parte del estudio fue justamente probar el sistema en esa condición de carga-descarga como circuito abierto, circuito cerrado para probar esta propiedad. Potencialmente esa propiedad también la han usado en algunos sistemas como una forma de aumentar la señal de corriente con ciertos objetivos de monitoreo electroquímico de cómo está funcionando el sistema. ¿Ya? Lo que nosotros vimos es que efectivamente, claro, aumentan los picos de corriente, pero yo diría que lo más interesante es que estos sistemas se pueden cargar y descargar y que el carbón activado va acumulando materia orgánica, que la biopelícula va degradando más lentamente que el tiempo de retención del agua en el reactor, lo que permite que ocurran dos cinéticas al mismo tiempo, una cinética de tratamiento del agua y una cinética de biodegradación de la materia orgánica que está ocluida en el carbón activado, por tanto, generando una especie de como bioregeneración del material de forma in situ en el mismo sistema. Y eso hace que si fuera solo un biofiltro de carbón activado típico, digamos, em, el problema que podría haber sería que se fuera tapando, hubiera teniendo clogging, ¿ya? Y lo que nosotros vimos con el sistema bioelectroquímico es que eso va disminuyendo y que por tanto podría aumentar la vida útil de ese material que uno usa, ¿ya? Y eso haría que habría que cambiar en algún momento hay que cambiar el carbón activado, sí, pero ese tiempo podría ser mucho mayor. Y por lo menos para la prueba que nosotros hicimos, al final no hubo nunca que cambiarlo. Em, Habría que hacer un experimento más largo para poder hacerlo. Mm. Pero ese tipo de preguntas son las que buscamos, o como más que preguntas, observaciones en realidad durante la operación. Ignacio, entonces este podría ser incluso un sistema que, no sé, yo estoy pensando en que en algún momento se podría utilizar como para evaluar la degradación de contaminantes emergentes. O sea que tal vez el contaminante queda como absorbido y tal vez como que un proceso dentro del carbón para, digamos, tal vez más lento, pero que lo degrada. Sí, sí, justamente, sí, justamente eso es como una de las cosas que estamos como moviéndonos ahora, ver como ese tipo por ejemplo, en la agua crisis, que es lo que nosotros hemos trabajado, contaminantes emergentes o más recalcitrantes o que sean de más lenta degradación, que puedan ser rápidamente removidos por el material y después degradados más lentamente por el sistema bioelectroquímico, como en dos cinéticas paralelas que ocurren simultáneamente en el reactor. Pero es algo que no hemos hecho, pero que estamos ahora evaluando un poco. Lo vimos un poquito con estos surfactantes que tienen un poco de eso. Y claro, y hay muchas otras cosas que podrían tener esa misma idea. Bien, bueno, si aparecen más preguntas, escríbanlas por el chat. Vamos a continuar para que podamos avanzar bien con el tiempo. Gracias por las preguntas. Entonces, la primera idea es que diferentes escalas o diseños del reactor pueden tener impacto en distintos em, áreas, distintos campos, ¿ya? Desde investigación fundamental, podría ser también para educación, ¿por qué no? Mostrar como una prueba de concepto, mostrar en una celda de combustible cómo funciona, ¿verdad? Y algo muy distinto son diseños para aplicaciones industriales, donde probablemente no es tan fácil quizás hacer pruebas fundamentales en esos reactores ya escalados.
¿Qué es lo que sabemos de sistemas pilotos o sistemas escalados? Un piloto, ¿verdad? Es un sistema que ya tiene una escala más grande y que funciona en un contexto relevante, ¿verdad? Eso es como están definidos los TRL, o sea, como un ambiente que sea más cercano a la realidad, es decir, por ejemplo, con un efluente, un agua residual real, no sintética del laboratorio, en un entorno con condiciones de operación reales, con un caudal que ya sea un poquito más cercano a la realidad. Aquí en esta gráfica de este trabajo del 2022, lo que hacen es mostrar el número de publicaciones que hay en las distintas temáticas que nosotros hemos visto de combustible, en este caso celda de combustible microbiana, y la compara con, que esas son las barras en azul, y las barras en naranja, que no se ve el color, porque son muy poquitos, son los sistemas pilotos de celdas de combustible microbiano. Y ustedes pueden ver que, como se ve ahí, hay más de 10.000 estudios en los últimos 20 años y solo de esos 10.000, 72 aparece ahí como sistemas pilotos. Y probablemente en estos últimos 5 años que están fuera del gráfico han ocurrido muchos más. Y probablemente hoy día ya tenemos quizás como 100, ¿ya? Porque cada vez están aumentando más el número de sistemas de evaluación piloto. Y el primero fue el año 2008 que ustedes pueden ver ahí, en esta, no sé si ven el cursor, aparece el primer experimento que fue realizado en Australia para el tratamiento de aguas residuales de una industria de cerveza. Es un sistema real. Y aquí hay algunos datos, la verdad es que es bien difícil encontrar información porque tampoco hay un paper del sistema, ¿ya? Porque no funcionó muy bien, esa es la verdad. Si uno empieza a averiguar, no funcionó muy bien. Y la verdad es que es bueno eso, ¿verdad? Que hace, no sé, casi 20 años ya hubo el primer experimento y el primero no resultó bien, pero nos ayudó a aprender un montón de cosas. Y eso es lo que yo les quería contar. Aquí yo encontré esta información en un paper de una conferencia donde hay algunos datos que pueden ser muy relevantes para aprender las lecciones, si uno quiere replicar, y también entender que ya hay bastante tiempo en que se está trabajando en buscar escalar estos sistemas. No es algo que está ocurriendo ahora. ¿Cómo funcionaban estos sistemas? Eran sistemas tipo microbial fuel cells, que ustedes ya conocen, o celda de combustible microbiano, en este caso con una idea modular. Y fíjense que eso ya tiene un concepto importante, no es hacer una gran celda, sino que acá los investigadores de la Universidad de Queensland en ese tiempo dijeron vamos a hacer sistemas que efectivamente son más grandes, ¿ya? Pero vamos a tener módulos. En este caso eran 12 módulos con un volumen de 1 metro cúbico. Usaron estos sistemas con estos cepillos o brushes como electrodos que los vemos en distintas aplicaciones que ustedes pueden encontrar en la literatura y cuando vimos en la clase de los materiales ahí también los hablamos, pero obviamente ya son cepillos mucho, mucho más grandes, tanto en ánodos como en cátodos. Los reactores eran más bien largos, de 3 metros de altura, como se pueden ver, columnas bien largas, justamente para tratar de no tener una gran distancia entre ánodo y cátodo, pero al mismo tiempo que haya un gran tiempo de residencia del agua dentro del módulo. El agua se bombeaba desde abajo hacia arriba y después caía de forma como por rebalse en el sistema, ¿ya? Y bueno, aquí hay los poquitos resultados que yo encontré que estaban reportados, son estos sistemas obtuvieron 2 amperes por cada celda, ¿ya? Cada uno de estos 12 módulos a 400 milivolts, remociones o tasas de remoción de la DQO, de la demanda química de oxígeno, de 0,2 kilos por metro cúbico por día, ¿ya? Y la potencia 8,5 watts por metro cúbico. Quizás los números no les dicen mucho, pero si ustedes comparan con algún reactor de escala de laboratorio, el rendimiento puede ser igual o menor. Después vamos a ver algunos gráficos comparativos. Pero ya, por ejemplo, empezamos a ver que cuando uno mira trabajo en este tipo de sistemas escalado piloto, ya tenemos, por ejemplo, esta densidad o densidad de potencia volumétrica. ¿Ya? Es watts por metro cúbico.
Distinto a, por ejemplo, a veces nosotros reportamos watts por metro cuadrado. ¿Ya? Y aquí claramente hay una diferencia porque son reactores volumétricos con grandes volúmenes donde el área del electrodo no necesariamente representa de manera fidedigna el tamaño del sistema. Entonces se utiliza mucho el reportar todos los datos por volumen. Algunos de los mayores desafíos que estos investigadores declaran al momento de hacer este trabajo, y aquí hay cuatro que anotan, uno son los problemas de fouling, es decir, el crecimiento de biopelículas dentro del reactor, lo que genera aumento en la resistencia interna, baja en el voltaje, y estos problemas de operación, si uno piensa una operación más de largo plazo, ¿verdad? Operando en una industria. Otro problema es, por supuesto, como tenemos distintos módulos y distintas columnas, tengo que separar el caudal y eso no es trivial, porque en algunas columnas puede haber más clogging que otro y eso ya va, o la bomba puede funcionar mejor en un lado que en el otro, entonces puedo tener diferencias en los flujos del agua residual hacia el sistema. Y además puede haber variaciones también de el agua residual que está siendo producida, ¿no? En el laboratorio nosotros podemos controlar los caudales de lo que está llegando al reactor en un sistema real. A veces la planta puede parar o puede cambiar el caudal que se está produciendo. Si es un sistema, por ejemplo, de aguas residuales domiciliarias y hay lluvias, puede aumentar el caudal que está llegando y disminuir la concentración porque se va a diluir con la lluvia. Eh, una dificultad que describen, que probablemente varios de los que han trabajado con reactores por largo tiempo en el laboratorio en flujo continuo han visto, que es cómo controlar el pH y la conductividad en sistemas reales. Eh, Básicamente el pH inicial, si es que no tengo una agua residual con alta alcalinidad, puede variar bastante y eso va a condicionar todos los resultados y también la conductividad del agua residual real puede ser mucho más baja a la sintética que usamos en el laboratorio y sabemos que eso va a jugar un rol importante porque es el electrolito del sistema electroquímico. ¿Mm? Y bueno, y el crecimiento de biopelículas donde no queremos que crezcan biopelículas es algo que también ellos reportaron. A veces vemos que hay biopelículas, queremos que en los electrodos, pero a veces que pueden haber en otras partes, como en las bombas, en las tuberías, y eso genera otro tipo de problemática. A pesar de que, como les dije, no hay muchos resultados científicos reportados, sí hay algunos productos que los investigadores resaltan como bien valorables para el aprendizaje. Recordemos esto del año 2008. Una de las cosas que dicen es la importancia de tener estos loops de operación, de la idea de recircular el agua justamente para dar más estabilidad en el pH. Entonces es un aprendizaje que tratamos de replicar, por lo menos nosotros acá. Una condición que quizá es como para tener en cuenta es que la conductividad del agua residual es un factor limitante para la generación de potencia, de energía finalmente. El agua residual no tiene la conductividad que tiene un medio salino como los que ocupamos en nuestro laboratorio. Y en este caso, para tener un agua, aquí el tercer comentario lo que dicen es que si queremos tener un agua residual que sea óptima para el sistema bioelectroquímico, bueno, tiene que tener alta salinidad dentro de los rangos que permitan, ¿verdad?, el crecimiento de los microorganismos, una alta alcalinidad para que no haya problemas de fluctuación de pH, y obviamente con un buen ratio una buena razón de DQO, baja cantidad de sólidos para que no haya estos problemas de clogging que se hablaba antes y que la materia orgánica fuera rápidamente biodegradable. Obviamente que si uno se pone tan quisquilloso, difícilmente va a encontrar un agua residual que cumpla todo eso, pero quizá hay ciertos nichos dentro de las mismas plantas, en ciertas aguas de procesos, efluentes de distintas partes de los procesos en que uno puede encontrar estas aguas y quizá ahí hay una oportunidad de tener un módulo bioelectroquímico que permita tratar algunos de los efluentes parciales o quizás hay un agua industrial que tiene un pretratamiento con un sistema convencional y puede tener
un refinamiento o un tratamiento adicional, o combinar dos efluentes a veces de industrias que estén cercanas, también puede dar una oportunidad de usar sistemas bioelectroquímicos. Entonces, bastante aprendizaje de estos sistemas o de este primer sistema para la operación de nuestros futuros sistemas escalados. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Hoy día, bueno, hay bastante investigación en estos sistemas escalados. Aquí hay dos artículos que yo les recomiendo. Si les interesa saber esto, después, si quieren, me pueden escribir y les doy la referencia completa, donde comparan los sistemas que han sido escalados, más bien son revisiones de distintos trabajos, y también muestran algunas limitaciones en la escalabilidad. Por ejemplo, algunas de las cosas que se mencionan en estos trabajos de, ¿verdad?, en cómo llevar estos sistemas, estas tecnologías electroquímicas microbianas desde el laboratorio hasta la escala industrial, como se ve en esta infografía, es que si ustedes miran al final, el output que está hoy día pensado en la escala industrial es generar valor, ¿verdad? Es decir, no solamente tener bioremediación, sino también recuperar recursos, recuperar nutrientes, recuperar energía, recuperar biosólidos, podría ser en algún tipo de sistema, ¿ya? Recuperar productos que puedan ser comercializables. Hoy día esa es como la idea. Y del punto de vista de la energía, es claro que está esta idea del residuo a energía eléctrica, pero diría yo que y ustedes ya lo hablaron y van a tener bastantes aplicaciones de ese tema, el obtener la energía en un carrier energético como el hidrógeno parece mucho más viable que quizás tenerla como energía eléctrica por un tema fundamentalmente termodinámico al final. Y la idea quizás más fuerte hoy día es que estos sistemas bioelectroquímicos no son una biobatería para producir energía, sino más bien es un sistema que cataliza la actividad de microorganismos electroquímicamente para producir algo de interés, ya que puede ser un compuesto químico que pueda ser comercializable o que pueda alimentar otro reactor y que eso a su vez pueda generar energía como algún carrier energético, etcétera. Hay distintas salidas, es decir, no nos quedemos solo con que la salida es producir energía, porque eso era la idea inicial, pero en el camino, ¿verdad? Hay muchas opciones. De hecho, si pensamos en la producción de energía, en uno de estos reviews también muestran que al escalar el reactor, yo no obtengo necesariamente proporcionalmente más energía, ¿ya? Claro, hoy día ustedes probablemente en sus reactores del laboratorio producen miliamperes y ustedes dicen, bueno, si fuera más grande podría producir ampere, kiloampere, pero la verdad es que no es tan así porque hay todas estas limitaciones que hemos conversado durante esta semana. Aquí hay una buena gráfica como que muestra cómo estos reactores, claro, que funcionan muy bien en el laboratorio inicialmente, reactores de una cámara con cátodo al aire, ¿verdad? Estos reactores cúbicos funcionan, uno los puede ir mejorando desde 0,1 litros a 100 litros, ¿verdad? A 250 litros, pero ya si uno sigue subiendo el volumen, ¿verdad? Ya no sigue subiendo esto linealmente, ni mucho menos, incluso uno puede ir bajando. Y lo que tiene que ir haciendo es cambiando el diseño. Aquí se fijan, pasa de un sistema más tradicional a un sistema híbrido, sistemas modulares, es decir, muchos reactores pequeñitos. Vamos a ver que esa es una clave que han seguido utilizando. Luego también hay una baja al pasar de agua residual sintética a un agua residual real. Baja nuevamente en los sistemas y probablemente lo que le ha dado más escalabilidad, aquí hay un ejemplo, nada más, es tener sistemas híbridos, es decir, sistemas que combinan estas tecnologías con tecnologías ya existentes. Tecnologías existentes de digestión anaerobia, de humedales construidos, eh, de reactores por membrana. Y hoy día muchos de estos sistemas bioelectroquímicos son híbridos con esas tecnologías ya desarrolladas.
Una de las cosas que nos muestran en estos reviews, este es uno que es del año pasado, compara estos sistemas en distintos rangos de volumen. En la tablita que está abajo aparece estos distintos volúmenes, B1, B2, B3, B4 y los rangos de volúmenes que tienen. Es decir, B1 son reactores muy pequeñitos, como los primeros que yo les mostré, las típicas celdas de combustible microbiana, 50 ml, lo que tenemos en nuestros laboratorios. Después ya el B2 probablemente también es de lo que tenemos en nuestro laboratorio, entre 50 y 200 ml. Después un rango B3, que ya es más grande, un reactor de 500 ml para nosotros en el laboratorio es gigantesco, ¿verdad? Es una cosa de medio litro, pero sigue siendo bastante pequeño y ya los reactores sobre 500 ml, o sea, medio litro, están en un cuarto rango, que todavía es pequeño. Si ustedes lo piensan, eh, medio litro sigue siendo pequeño. Pero ya observamos diferencias importantes. Por ejemplo, en las gráficas que están acá, ustedes ven haciendo una revisión de distintos trabajos que hablan de escalabilidad, tanto en microbial fuel cells, microbial electrolysis cells, microbial electrosíntesis. Se ve que al tener volúmenes más grandes, la performance baja. ¿Ya? Y la performance electroquímica es la que baja, es decir, baja la generación de corriente con las microbial fuel cells. Uno ve cómo baja en la línea roja ahí, yo les muestro cómo va bajando de los volúmenes más grandes que están al principio a los volúmenes más pequeños. ¿Ya? La potencia baja también en los volúmenes más pequeños. No así la remoción de materia orgánica, lo cual obviamente si nos acordamos del concepto de la eficiencia culómbica, hace que la eficiencia culómbica sea más baja. Es decir, en estos reactores más grandes tenemos más microorganismos que degradan la materia orgánica, pero no bioelectroquímicamente. ¿Ya? Y ahí es donde también hay un gran desafío de cómo hacemos que este sistema bioelectroquímico sea significativo finalmente para la remoción de contaminantes. En este otro gráfico del otro trabajo compara la remoción de QO también y ustedes pueden fijarse que también es similar al anterior, pero ahora lo hace, en este trabajo lo hacen comparando experiencias con distintos tipos de aguas residuales. ¿Ya? Y ahí en la gráfica en azul, ustedes pueden ver la barrita azul, muestra un agua sintética. Y ahí es lo que nosotros en general partimos trabajando en los laboratorios, ¿verdad? Un agua que pueda controlar, que pueda replicar, y lo cual hay bastante literatura. Pero ya cuando tengo aguas de otro tipo, por ejemplo, orina, definitivamente, o agua doméstica, o de fosas sépticas, o de aguas de cerdos, por ejemplo, el plantel de cerdo, de la industria de la carne, ya empiezo a tener diferencias entre los distintos tipos de agua residual, esto a nivel, ¿no es cierto?, macro, de distintos trabajos con distintas tecnologías y distinto éxito. ¿M? Pero parece que todavía para la remoción de materia orgánica sigue siendo bien competitivos los sistemas con remociones que ustedes ven ahí que van entre el 50 y el 80-90%, o sea, bastante bien. Sin embargo, para la densidad de corriente hay bastantes diferencias también. Y en general, mayores potencias, mayor energía en los sistemas con agua sintética. Lo cual tiene bastante lógica porque utilizamos sustratos rápidamente biodegradables. Agregamos acetato que le encanta a Geobacter. En cambio, el agua residual real tiene compuestos orgánicos más recalcitrantes, más difíciles de degradar, donde necesitamos consorcios microbianos más complejos. Entonces es esperable que con un sistema más real obtengamos performance más bajas que en un sistema donde le estamos dando todas las condiciones para que funcione muy bien. Lo mismo con la eficiencia culómbica. Ahora, si volvemos a la gráfica anterior, pero ahora con las MEC, para la producción de hidrógeno observamos la misma tendencia, mayor el volumen, también tengo menor tasa de corriente, la producción de hidrógeno empieza a tener también más variabilidad, depende mucho de cómo le resultó el sistema en cada trabajo, pero aquí las eficiencias colómbicas son un poquito más cercanas entre las distintas escalas, es lo que ellos evidencian, eh, y fundamentalmente me imagino yo que tiene que ver con la manera de capturar bien el hidrógeno y que no lo pierdas en el sistema, ya sea por otros procesos que consuman hidrógeno o porque no lo puedes retener y porque se te escapa en el reactor.
Acá en esta tabla muestran también algunas referencias que pueden ser de interés si ustedes están pensando en el diseño de algún sistema, porque habla de varios factores que nosotros ya hemos hablado esta semana: la configuración del reactor, el tipo de sustrato, los materiales que utilizaron en el ánodo y el cátodo, esta razón entre superficie y volumen que empieza a ser relevante en la escalabilidad. Es un parámetro que es interesante medirlo. ¿Cuál es la razón que tengo entre superficie de electrodo y el volumen total de mi reactor? Y es algo que, como ven, hay bastantes diferencias y ojalá uno tratar de mantener dentro de un rango razonable, porque si no, el impacto que tiene mi electrodo a un gran volumen es muy pequeño y voy a tener bajas eficiencias culómbicas, por ejemplo. Los voltajes aplicados, y aquí también si a alguien le interesa este tema, podemos hablarlo después o me pueden hacer preguntas. Nosotros hemos visto cuando opero el sistema, ¿no es cierto?, como una MEC y aplico el voltaje eh, con una fuente de poder, una fuente externa. Hay distintos procesos que puedo estar catalizando, muchas veces como una caja negra, no sé lo que está pasando si mi agua es muy compleja. Y también puedo tener si los voltajes son muy altos, en el largo plazo puedo tener algún tipo de daño de mis electrodos también, porque se pueden ir corroyendo, lo que hablábamos por lo menos en la charla de los materiales. La producción, las tasas de producción de hidrógeno, ahí quizás lo pueden hablar en el tema del hidrógeno, pero también son distintas y las máximas corrientes también van a ser diferentes y esto de nuevo responde a todas las características que nosotros ya hemos hablado, desde el tipo de material, tipo de sustrato, arquitectura del reactor, etcétera. En este aquí se muestran unas imágenes de algunos sistemas como exitosos y vamos a hacer doble clic sobre alguno de ellos, de ya no reactores de universidades o institutos o centros de investigación, sino algunos de ellos de compañías derechamente que se dedican a trabajar en esto y ofrecen esta tecnología, así como una más entre el pool de las tecnologías que ofrecen, o son empresas que han desarrollado se han enfocado en sistemas bioelectroquímicos. Aquí tenemos el Aquacycle, el BET que hablábamos recién, este chiquitito que vamos a ver después, EcoVolt, que también Eduardo mencionó en su presentación, y otras más que están enfocadas en distintos tipos de aplicaciones. Aquí una tabla que muestra exactamente lo mismo. Si ustedes después quieren ir al artículo, pueden buscar la referencia y la tecnología o el área de aplicación. Algunas están enfocadas, como ven, en sistemas de tipo microbial fuel cells, otros más como soil microbial fuel cell, otros como plant microbial fuel cell, ¿verdad? Hay de distintos tipos. Yo les voy a comentar de tres con distinto grado de profundidad por una cosa de tiempo. Ahí podemos comentar o discutir un poquito más. Esta es una que es de una compañía que se llama Organic Technologies. El sistema se llama Viva MFC y aquí hay una tabla que ellos muestran en su sitio web. Ellos tienen un sitio web, es una compañía que realiza servicios y tienen un reactor que es el que se ve en la imagen de ahí, que es alternativo a un sistema tradicional, por ejemplo, de lodos activados para el tratamiento de aguas residuales, pero ahora aquí como una celda de combustible microbiana. Y dentro de las características que ellos mencionan, hacen una comparación entre eh, el ahorro energético o la producción de energía versus un sistema tradicional y finalmente la MFC. Yo diría que más allá de los números, un concepto que es interesante hoy día en la gente que está escalando esto y que lo está como vendiendo al mercado o llevando al mercado es que no es que las celdas de combustible microbiana vayan a producir energía, sino más bien lo interesante es la energía que te ahorras en los procesos, por ejemplo, de aireación, ¿ya? Tienes menos aireación, de hecho aquí ustedes pueden ver la cantidad de energía usada en aireación en un sistema tradicional es un orden de magnitud superior a la energía utilizada en la aireación, por ejemplo, solo de la zona catódica de esta celda de combustible microbiano. Y solamente ese ahorro de energía es mucho más considerable en términos de energéticos y en términos de costos
que toda la energía que pueda producir la celda. Entonces, aunque la celda produzca poquita energía, ya todo el ahorro que tuve puede ser suficiente para que la tecnología sea atractiva desde esa mirada de costo-energía. ¿Mm? ¿Por qué? Porque claro, aquí ustedes pueden ver en la segunda fila los costos, que son fundamentalmente de energía, de aireación, son mucho mayores y se reducen en la MFC. La emisión de gases de efecto invernadero también aquí lo presentan como algo, una mejora. Y la generación de energía, yo más bien diría que es como algo positivo, pero no deja de ser algo importante al momento de tomar una decisión, mi opinión. Acá otro ejemplo que tienen quizás más material en el cual ustedes pueden consultar. Esta empresa se llama Aquacycle, está en Estados Unidos, en California, y ellos realizan estos sistemas de forma modular. Aquí tenemos estos sistemas, como se pueden ver, como distintas cajitas. Les voy a mostrar ahora. Voy a dejar de compartir acá. eh, Va, para mostrarles en el sitio web que tienen ellos. em, y les voy a copiar también el link para que lo puedan ver. Aquí está el sitio web. Este es el sitio web de Aquacycle. Yo no tengo ninguna relación comercial con ellos, ¿ya? Simplemente les quiero mostrar que ustedes pueden encontrar información acá. Hay videos que son bastante interesantes. Este video es bien. Ustedes están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Es un video bastante sencillo de cómo funciona una celda de combustible microbiana. No voy a entrar en ese detalle, pero pueden encontrar información, por ejemplo, de la performance, tasas de remoción de DBO y de QO bastante competitivas, por decirlo de alguna manera. Tienen algunas experiencias industriales. Aquí, por ejemplo, este video no sé si se ve bien, pero ellos como están armando un sistema modular, ustedes vean que el sistema es básicamente como un gran container y que tiene distintos módulos de estas cajas, como mencionó ayer Eduardo. Estos sistemas se pueden organizar de forma en serie o en paralela. Si yo quiero tener más caudal, los voy a poner en paralelo. Si quiero tener un caudal más tratado, los voy a poner en serie. Entonces, bastante eh, flexible y adaptable a distintos tipos de requerimientos de industria, lo que me parece súper interesante. Y cada uno de esos módulos es como que fuera una celda de combustible microbiana, ¿ya? Y esa es como la forma en que ahí se ven los módulos y se ve como ellos, su visión ahí están los módulos, de la escalabilidad. ¿Mm? Tienen incluso algunos artículos publicados que ustedes pueden encontrar de trabajos científicos en operación. Por ejemplo, esta imagen de acá es de una operación en una industria y pues ustedes pueden encontrar en su mismo sitio web los resultados y las publicaciones para aprender un poco de ese sistema. Y el otro sistema es este MedFilter que habíamos comentado también, como una combinación ahora diferente, en una lógica distinta, más como un. Este no es una celda de combustible microbiana, no es una soil microbial fuel cell, es simplemente usar estos materiales conductores, ¿ya? Que pueden ser biochar, pueden ser carbón activado, ¿verdad? Para mejorar la transferencia electrónica en un sistema tipo humedal y de esa manera estimular el crecimiento de microorganismos electroquímicamente activos y favorecer la degradación de los contaminantes. Esa es la lógica. Es un sistema electroquímico o bioelectroquímico también que lo han podido escalar de nuevo en distintos tipos de configuraciones. Les voy a mostrar también para, para ser justos. El sitio web que tienen, que también está bien interesante, también hay bastantes videos. Esta es una compañía española, desarrollada a partir también de la investigación del grupo de la Universidad de Alcalá. Tienen aquí, se pueden ver distintos proyectos en distintas partes. Y ustedes pueden, por ejemplo, en la parte de la tecnología, mirar un poco cómo funciona el reactor.
¿ya? Y algunas distintas configuraciones, distintas escalas, desde escalas pequeñas como para una casa hasta una escala industrial de estos sistemas que están basados en sistemas bioelectroquímicos. De nuevo, no es una celda de combustible microbiana, pero aquí también explican un poco y tienen bastantes videos y recursos multimedia como que pueden ser interesantes para ver. ¿Ya? Si a ustedes les interesa, ahí pueden hacerles con el código, yo creo que funciona para ir hacia los sitios web, si no, yo les puedo dejar después los links, pero ya con los nombres Aquacycle y Medfilter, si ustedes lo googlean, van a llegar rápidamente a los sitios si quieren navegar y buscar un poquito más. Y finalmente, aunque no es exactamente parte del tema, sí quería mencionar otras dimensiones del tratamiento de agua, que este caso es un caso del grupo de la Universidad de Girona, en España también, donde ellos desarrollaron un sistema que lo llevaron a la escala piloto pero ahora para el tratamiento de aguas subterráneas con nitratos. Ya aquí tenemos un problema distinto, no es un residuo industrial, por eso digo que quizás está fuera, pero sí quizás para proveer agua que pueda ser usada para riego o para otros usos, no sé si potables o no, habría que ver la regulación local, pero básicamente es un sistema bioelectroquímico basado en en columnas empacadas, muy similar a lo que hemos estado conversando el día de hoy. Y ellos desarrollaron este sistema también con un container, con columnas, ahí se ve con bombas, y mostrando que esto es factible de hacer en una escala piloto y potencialmente en una escala comercial. Esto ya es, volvemos hacia la investigación, volvemos hacia las universidades, pero para que nos demos cuenta un poco en qué estamos en este minuto a nivel global. Y hay distintas universidades que tienen distintos ejemplos de sistemas muy similares a este. Si es que ustedes quieren ver sistemas de bioremediación, hay grupos muy buenos de bioremediación también. El grupo del profesor Federico Bulenta, por ejemplo, ha hecho muchas cosas en bioremediación con temas así escalados y bueno, a este nivel de escala, digo, como parecido a lo de este grupo que estoy mostrando acá. Ok, me voy a quedar entonces con esta diapositiva para finalizar y quedar abierto si es que tienen alguna pregunta o comentario respecto de este tema. Yo feliz de escucharlo. Muchas gracias.